Bienvenidos a nuestro ciclo Artistas Estadounidenses. Soy Javier Rodríguez Canales, director de Cultura y Biblioteca del Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, Perú, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Rothko, el color que respira. Parece fácil pintar cuadrados con bordes difuminados. Sin embargo, a Mark Rothko le tomó cerca de 20 años llegar a ese nivel de abstracción. El historiador Simon Schama recuerda que su primer contacto con la obra del artista estadounidense fue por casualidad y que le impresionó profundamente porque lo sumergió en un mundo primitivo, dramático y moderno. Lo que Schama nos indica nos permite entender que la pintura de Rothko es simple en la forma y compleja en el contenido, profundamente emotiva y altamente intelectual. Ahora hablemos acerca del artista. Markus Rothkowitz nació en 1903 en Minsk, una próspera ciudad industrial de Letonia que era parte del Imperio ruso. Markus fue el menor de 4 hermanos en el seno de una familia judía. Su padre se dedicó al negocio farmacéutico y fue un intelectual que le transmitió a sus hijos una concepción secular y progresista de la vida. En contraste con la educación laica de sus hermanos, el futuro artista recibió una estricta formación religiosa, memorizando el Talmud y traduciendo textos en hebreo. En ese momento, la región padeció la amenaza antisemita. Lemas como "quien mata a un judío salva a la patria" empezaron a escucharse en toda Rusia, y luego se practicó una persecución sistemática conocida como pogromos. Por esta razón es que a partir de 1910 la familia Rothkowitz emigra a los Estados Unidos. Como fruto de estos primeros años es que el joven Marcus tuvo una inclinación hacia el humanismo, la experiencia religiosa y un rechazo contra los totalitarismos del siglo XX. Una vez llegados a Portland, Estados Unidos, al poco tiempo fallece su padre, lo cual dejó a la familia en cierta precariedad económica. Durante la secundaria realizó algunos dibujos y formó parte de la comunidad judía donde se destacó como un buen orador político. Luego estudió en Yale, pero no llegó a graduarse. En 1923 se muda a Nueva York, donde conoció la Liga de Estudiantes de Arte y quedó tan impresionado que decidió ser artista. También inició estudios en el New School of Design, siendo alumno del artista vanguardista Arshil Gorky, quien fue un pintor que huyó del genocidio armenio. También recibió clases del artista judío de origen ruso Max Weber, quien le transmite la idea del arte como una herramienta para comunicar emociones y experiencias religiosas. Nueva York fue el ambiente donde Rothko bebió de las fuentes de la modernidad. Allí pudo ver la obra de los expresionistas alemanes, de George Rouault y de Paul Klee. Al poco tiempo exhibe obras expresionistas que trataban interiores y escenas urbanas. Entre 1929 y 1952 fue profesor del Center Academy of Brooklyn. En ese tiempo conoció a Adolf Gottlieb y al destacado pintor Milton Avery, con quienes se reunía para dialogar sobre los caminos del arte moderno. En 1932 se casa con la diseñadora de joyas Edith Sachar, de quien se divorcia algunos años después. Luego presenta su primer individual en el Museo de Arte de Portland y al poco tiempo exhibe en Nueva York retratos al óleo que llamaron la atención por el manejo del color. 2 años después participa del grupo Los 10 Disidentes de Whitney, quienes se rebelaron contra la idea tradicional del arte. En 1939 se le concede la nacionalidad estadounidense y Markus Rothkowitz cambia su nombre a Mark Rothko.
En la década de 1940 se inspira en la mitología griega para leer la realidad desde los problemas esenciales. Él nos dice: percibíamos la crisis moral de un mundo transformado en campo de batalla. Era imposible volver a dibujar como antes. Y en otro momento afirma lo siguiente: aquellos que crean que el mundo de hoy es menos atroz e ingrato que esos mitos no tienen conciencia de la realidad. En 1945 se casa con Mary Alice Bestley, una ilustradora de libros infantiles con quien tuvo 2 hijos. En ese momento profundiza en Freud y las teorías de Jung, y a nivel filosófico siente fascinación por Platón y Nietzsche, cuya obra lo conectó con la idea del arte total, donde la música cohesiona las demás manifestaciones estéticas. Como fruto de una evolución personal, la meditación, el gusto por la música y el conocimiento de la obra de Clifford Steele, ensayó con la totalidad del color. Es así que a partir de 1946 inicia la etapa de las multiforms, una serie de campos cromáticos que poco a poco decantará en su periodo clásico entre 1949 y 1970. En su última etapa trabaja con formatos muy grandes y sus cuadros se caracterizaban por formas rectangulares, las veladuras y los bordes difusos. En esta fase clásica vemos 2 grupos de cuadros: los que se expanden a través del rojo, el rosa y el amarillo, o aquellos que se van contrayendo utilizando el negro, el granate y el marrón oscuro. En esos años, el artista recibió encargos importantes, entre los cuales mencionamos la serie destinada al restaurante Four Seasons del Sheeran Building y aquellos que iban a ambientar la Capilla Menil, un lugar religioso de carácter ecuménico. Con respecto al primero, Rothko realizó unos cuadros de gran potencia emotiva, pero luego de visitar el lujoso restaurante, decidió anular el contrato porque consideró que sus obras no iban a ser comprendidas por gente que era capaz de pagar $200 por un plato de comida. Por otro lado, el proyecto de la capilla de la familia Menil, promovida por el sacerdote dominico Alain Couturier, entusiasmó a Rothko, quien asumió la empresa con palabras de profundo agradecimiento porque sintonizaba con sus inquietudes religiosas y humanísticas. El resultado final fue un espacio propicio para la meditación. Con el final de la década de 1960, la decadencia de Rothko va a la par con el debilitamiento del expresionismo abstracto y el surgimiento del pop. Sus últimos años estuvieron marcados por los conflictos con sus galeristas, la separación de su mujer y su tendencia a la depresión que lo termina llevando al suicidio en 1970. De esta manera terminó la vida de un artista que transformó la tragedia en color y que dejó un legado invalorable para la historia del arte estadounidense. Ahora vamos a hablar acerca de la obra. La obra de Rothko tiene 4 etapas: la realista entre 1924 y 1940, la surrealista entre 1940 y 1946, las multiforms entre 1946 y 1949 y la etapa clásica, que fue entre 1949 y 1970. En la primera fase, que es la fase realista, habría que precisar que se trata de una obra expresionista. Dentro de este grupo apreciamos un paisaje sin título pintado a la acuarela en 1929. Rothko no va a tratar muchas obras dedicadas al paisaje, sino que rápidamente va a pasar al expresionismo, como vemos en esta obra titulada Composición 1 de 1931, donde vemos una mujer solitaria que nos recuerda al autómata de Edward Hopper, pintada en 1927, y que de alguna manera evidencia la soledad y el individualismo de las grandes ciudades industriales.
En la obra Los Tres Desnudos, pintada en 1933, vemos una relación con el estilo de Milton Avery y que también nos evoca el tema clásico de las tres gracias. La obra Interior de 1936 es una de las pocas pinturas que toma como tema central a la arquitectura y cuya composición nos permite atisbar sus obras abstractas tardías, tal como vemos en la imagen del costado. En su retrato del mismo año y en el Desnudo sin título pintado en 1938, vemos un expresionismo que descuida la figura humana para resaltar los colores cálidos y la expresividad de la pincelada. Luego vendrán obras de carácter urbano, entre las cuales destacamos Subway, Sin Street y Entrance to Subway, donde el elemento geométrico plano cobra protagonismo y los personajes empiezan a desaparecer, pero también han llamado la atención por representar lugares bajo tierra, lugares masivos e impersonales. Luego, las figuras humanas se van estrechando cada vez más, tal como vemos en este retrato de 1939 y en la obra Underground Fantasy de 1940. Y así terminamos con la primera etapa realista. Ahora vamos a comentar obras de la segunda etapa, la etapa surrealista. A partir de 1940, Rothko se dirige hacia el surrealismo y explora en paralelo la mitología griega. Hay que recordar que ambas expresiones culturales son de carácter proyectivo, esto es, apelan a la espontaneidad porque se supone que en el inconsciente hay una memoria, hay una serie de imágenes y de historias que van aflorando. Vemos en algunas obras, como por ejemplo en esta obra sin título de 1940, pinturas con formas sinuosas, ondulantes, relacionadas con la estética surrealista. En otras obras también vemos pinceladas gruesas, no figurativas, donde el título es lo que hace la relación con la tradición griega. En este caso hablamos del sacrificio de Ifigenia, pintado en 1942. Otras obras de corte surrealista también tienen algo de figuración, como esta donde vemos rostros, torsos y manos, pero donde no se distingue una temática particular. Dentro de estas obras hay una que destacamos, que también es una obra sin título de 1942, donde vemos signos religiosos, como las manos clavadas por un clavo sobre una madera, un torso desnudo, unos pies clavados también o con unos clavos, que nos recuerdan, al menos a la mentalidad de Occidente, nos recuerda a la crucifixión de Cristo. Rothko no era cristiano, ni judío practicante, pero guardó sentimientos espirituales en conexión con la experiencia humana. Asimismo, hay otros artistas judíos como Marc Chagall que recurrieron a esta imagen como símbolo de las atrocidades cometidas por los totalitarismos del siglo XX. En la obra Getsemaní, el tema religioso es dictado por el título, pero tratado con formas ondulantes abstractas que exigen una contemplación más emocional que racional. Y finalmente tenemos esta obra titulada Los tentáculos de la memoria, de corte surrealista, relativamente figurativa, ¿no? Y donde vemos una cierta influencia o una cierta cercanía con la obra del chileno Mata. Y es así que entramos a la siguiente etapa, a la etapa de transición o de las multiforms. Antes de comentar estas obras, es preciso explicar algunas de las posibles causas de esta evolución. Resulta que Rothko tenía una inclinación contemplativa que lo llevó a admirar a Platón, San Agustín
y a leer El origen de la tragedia de Nietzsche, quien fue un filósofo vitalista que recurre a la mitología griega para explicar que la cultura sufre la tensión entre lo apolíneo, esto es, entre el principio del orden y la belleza, ¿no? Y lo dionisiaco, que simbolizaría el desenfreno, ¿no? Inspirado en estas ideas es que Rothko plantea una obra donde la vida se manifiesta latiendo a través del color, tal como él mismo lo dijo. Quizá haya notado que en mis cuadros existen dos características. O bien se trata de superficies expansivas que se dilatan hacia el exterior en todas direcciones, o bien de superficies que se contraen y retraen hacia el interior en todas direcciones. Entre estos dos polos encontrará todo lo que tengo que decir. Una segunda fuente de reflexión, hemos dicho que la primera fue la filosofía de Nietzsche, ¿no? Una segunda fuente de reflexión fue el psicoanálisis de Freud y la teoría del inconsciente colectivo de Jung, según las cuales hay que buscar lo humano en las pasiones esenciales arcaicas. Por eso, el pintor dijo alguna vez que su obra buscaba expresar las emociones más elementales, la tragedia, el éxtasis, la fatalidad del destino. En las multiforms vemos en las obras amarillo sobre naranja, en la número 21 y la número 24 de 1949, que aparecen manchas de color con bordes difuminados, trabajados con veladuras de colores casi transparentes. Esa misma idea de las manchas de color y bordes difusos se verán en las obras de la etapa clásica, en la cual identificamos dos vertientes: el color expansivo y el color que se contrae. Este lenguaje elemental puede generar asociaciones con la muerte, la vida, la violencia, la paz y la depresión, que según Rothko eran sensaciones vinculadas a la experiencia religiosa. Él decía: la gente que llora ante mis cuadros vive la misma experiencia religiosa que yo sentí al pintarlos. Y si usted, tal como ha dicho, solo se siente atraído por sus relaciones de color, entonces se le escapa lo decisivo. Según lo dicho, vemos obras que son brillantes y otras opacas, pero también aquellas que tienen espacios de colores brillantes en contraste con espacios oscuros. Es sintomático que el artista haya sentido que sus obras Black and on Maroon de 1958, que son de alguna manera amenazantes, intrigantes y de carácter primitivista por los grafismos de las formas, fueran inadecuadas para ser colgadas en el lujoso restaurante Four Seasons. También merece la atención las obras oscuras dedicadas a la capilla Menil y las obras oscuras que estuvieron muy presentes ya en sus últimos años. Si seguimos la tradición occidental, estos cuadros pueden generar sentimientos fúnebres, pero si recordamos que el artista estuvo interesado en el budismo, es posible que estén relacionados con la disciplina espiritual que conduce a la nada y al silencio como principio de vida. Finalmente, añadimos que Rothko es un artista de difícil lectura. Por ello es que algunos lo consideran más un pensador que un pintor. Sin embargo, para quien tiene la suerte de ver las obras directamente, podrá constatar la fuerza emotiva de su obra y su gran aporte para el arte moderno. Muchas gracias.